La paz de Cristo, hermanos. Hoy la Iglesia celebra la memoria de San Alonso de Orozco, este santo agustino que nació en el año 1500 en Toledo, España, y que morirá un día como hoy, en el 1591. Este santo, hermanos, es un santo de una profunda humildad. Dios le ha concedido la gracia de ser una persona eh, muy despierta, de gran inteligencia, una persona culta, ha estudiado y el estudio ha dado mucho fruto, un gran conocedor del griego, del hebreo, conocía las escrituras muy bien, los padres de la iglesia, eh, hacía muchas referencias, navegaba entre los escritos, sea de Santo Tomás como también de San Agustín, estos dos grandes eh, padres, doctores de la Iglesia Latina. Y este santo, que lo han querido llamar para la corte real, es un santo que aún estando rodeado en este ambiente, continúa a vivir como un fraile humilde, muy humilde, comía muy poco, la forma en que dormía también era muy pobre, dormía quizás 3, 4 horas en la noche y pues todo el tiempo el resto ocupado en la intimidad con Dios y en el servicio a los demás. Él tenía una predilección hacia los pobres. De hecho, era uno que escribía mucho y escribió también en lengua vernácula eh, para acercarse más también a la gente más sencilla, no solamente a las personas más doctas, sino que tenía esta predilección también en la predicación. Prefería también estos lugares donde estaba la gente más sencilla, pero también sabía predicar para aquellos que eran más cultos. Este era un santo que tenía una gracia particular en la predicación. Y este santo que vivió una ascesis fuerte, o sea que se privaba de muchas cosas, hacía penitencia, era una persona también que asistía mucho a los pobres. Bien, hermanos, hoy este santo nos habla del amor a Cristo. Este hombre, la cosa más importante en su vida era la amistad con Cristo. Por eso vivía una fuerte ascesis, porque al final es una respuesta de amor. El hombre que vive en el solo esfuerzo y no tiene este amor divino, se destruye, se quiebra. Pero este hombre fue fuerte, porque fuerte era el amor que experimentaba de Dios. Y este amor transparía, se veía también en sus prédicas. Cuando predicaba la gente sentía esto, que no eran palabras vacías, sino que brotaban también no solamente de su boca, sino de su corazón. Que Dios había tocado profundamente el corazón de este hombre. Bien, hoy, hermanos, la palabra es una palabra riquísima. Es una palabra que nos invita hoy, hermanos, a recordar, ser memoria del amor de Cristo y de ver nuestro corazón, como Dios siempre responde hacia nosotros. Escuchemos, hermanos, este evangelio que hoy nos pone en evidencia nuestra realidad y la realidad de Dios ante nosotros. Del evangelio según San Lucas. Un fariseo invitó a Jesús a comer con él. Jesús entró en la casa y se sentó a la mesa. Entonces una mujer pecadora que vivía en la ciudad, al enterarse de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de perfume y colocándose detrás de él, se puso a llorar a sus pies y comenzó a bañarlos con sus lágrimas.
los secaba con sus cabellos, los cubría de besos y los ungía con perfume. Al ver eso, el fariseo que lo había invitado pensó: si este hombre fuera profeta, sabría quién es la mujer que lo toca y lo que ella es, una pecadora. Pero Jesús le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Di, maestro, respondió él. Un prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios, el otro 50. Como no tenían con qué pagar, perdonó a ambos la deuda. ¿Cuál de los dos lo amará más? Simón contestó: pienso que aquel a quien perdonó más. Jesús le dijo: has juzgado bien. Y volviéndose hacia la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y tú no derramaste agua sobre mis pies. En cambio, ella los bañó con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. Tú no me besaste. Ella, en cambio, desde que entró, no cesó de besar mis pies. Tú no ungiste mi cabeza. Ella derramó perfume sobre mis pies. Por eso te digo que sus pecados, sus numerosos pecados, le han sido perdonados. Por eso demuestra mucho amor. Pero aquel a quien se le perdona poco, demuestra poco amor. Jesús dijo a la mujer: tus pecados te son perdonados. Los invitados pensaron: ¿quién es este hombre que llega hasta perdonar los pecados? Pero Jesús dijo a la mujer: tu fe te ha salvado. Vete en paz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, esta era una mujer pecadora pública. Este ejemplo que Cristo da de estos deudores no nos dice en realidad quién sea el mayor deudor, si el fariseo o esta mujer. Porque el problema, hermanos, aquí no es realmente, en efecto, quién sea el deudor más grande, sino aquel que tiene más conciencia de su realidad de pecado. Y nosotros tenemos un enemigo, hermanos, que quiere ponernos una amnesia continua en relación a nuestros pecados, que es el demonio. Dios no quiere que tú y yo recordemos nuestros pecados para que vivamos arrastrándonos. No, sino que tomemos nuestra camilla como aquel paralítico que es sanado, para que llevando nuestra camilla con nosotros, llevemos con nosotros el memorial de su amor. Que tú, recordando que Dios te ha perdonado, teniendo el recuerdo vivo de esto, puedas vivir alegre y apoyándote en Dios, sin juzgar a los demás. Pero tenemos un enemigo, hermanos, que nos hace ciego ante nuestros pecados y con una vista agudísima hacia los pecados de los demás. Esta mujer era una pecadora pública, no podía esconder sus pecados, probablemente era una prostituta. En cambio, el fariseo, cubierto de tanta práctica religiosa, de ayuno, limosna, oración, era ajeno a su propia realidad de pecado. Esta tentación que tú y yo tenemos constantemente, porque dentro de nosotros, hermanos, hay un engaño profundo que el demonio y el mundo ha puesto dentro de nosotros. Y es que los malvados, los pecadores, y aquí podemos agregar más otras cosas, los feos, los tontos, los pobres, los malos, no son queridos, no son amados y no son dignos de ser amados. Por eso constantemente, hermanos, nos ponemos máscaras ante los demás y ante nosotros mismos. Máscaras para ocultar nuestra realidad de pecado, porque no aceptamos ser pecadores, equivocarnos, y cuando nos equivocamos
si buscamos excusa o nos enojamos por habernos equivocado. Nos montamos en cólera, en ira por esto, porque no soportamos esto. Bien, esta mujer no podía ponerse una máscara ante sus pecados. Y a veces nosotros que juzgamos a los demás porque somos olvidadizos de nuestros pecados, de nuestra miseria, y muchas veces no los vemos por este afán constante de ponernos máscaras, incluso ante nosotros mismos. A veces el Señor permite que caigamos en pecados serios, en pecados que son evidentes, donde podemos ver nuestra miseria y poder darnos cuenta que no somos mejores de aquella persona a quien juzgamos, que no somos mejores que nadie. Y esta mujer, que está consciente de esta realidad, de su miseria, y que ella no tiene fuerza de salvarse a sí misma, que ve que es una miserable, que su vida está arrastrándose, al enterarse de que Jesús está en la casa de este hombre y de que en Jesús tiene esta esperanza, esta fe de ser salvada, de ser perdonada, de ser restaurada, esta mujer se acerca a Jesús. Y esta fe es la fe de la que nos habla en la primera lectura San Pablo Apóstol, que habla del anuncio del Evangelio y que dice a los corintios de recordar la buena noticia que él ha transmitido, lo mismo que él ha recibido. Y es que Cristo ha muerto por nuestros pecados. Cristo es este Cordero que Dios ha preparado, este Cordero que carga sobre sí el pecado del mundo, este que tiene misericordia de ti, de mí, que no tiene asco de ti, este que extiende los brazos en la cruz para cargar en el madero tus pecados y los míos, crucificarlos en él. Y San Pablo, que recibe esta buena noticia del amor de Dios gratuito y de la resurrección de Cristo para su justificación, entonces San Pablo, que él ha recibido este anuncio, pues lo transmite. Al igual que esta mujer, que encontrándose con la misericordia de Cristo, va y lo toca. Este tocar, recuerden que esta es una mujer impura. Una mujer así pecadora pública no podría tocar a un hebreo, y menos a un hebreo pío, que es el caso de Jesús. Pero Jesús no tiene reparo en esto, no tiene un problema en ser tocado por una mujer impura. Porque Cristo es este Cordero, hermanos, que ha de cargar el pecado del pueblo. El pecado de esta mujer, él es el chivo expiatorio, en el cual son posadas, impuestas las manos para él cargar con el pecado del pueblo. Y esta mujer en Cristo pone su pecado. No hay nada que tú y yo podamos darle a Cristo, hermanos. Tus esfuerzos y mis esfuerzos valen poco. Esta palabra que hoy recibimos no es una palabra para decirnos, hoy esfuérzate en amar a Cristo. No. Esta es una palabra, hermanos, que nos invita hoy a reconocer nuestra miseria, para poder ver cómo Cristo nos ha amado, porque nadie puede dar lo que no ha recibido. Pero es San Pablo, que ha experimentado el amor de Dios, el ser alcanzado por Cristo, dice en una de sus cartas, dice, cierta está esta palabra de ser creída, de apoyarnos en ella, que Cristo Jesús ha venido al mundo para salvar a los pecadores. Y dice San Pablo, y yo soy el primero. Por eso en la primera lectura de hoy dice que Cristo se aparece a Pedro, a los apóstoles, a los 12, a Jacob, a más de 500 hermanos a la vez, y por último se me aparece a mí. Y cuando habla de él, dice, se apareció a mí que soy un aborto, porque yo he perseguido a la iglesia. Y el que conoce esta miseria y al amor de Cristo, este amor de Cristo lo lleva a poder amar, a poder anunciar la buena noticia, como hacía este santo San Alonso de Orozco,
este gran predicador, tocado por el amor de Cristo. Por eso San Pablo dice que la gracia de Dios en él no ha sido vana, no ha sido estéril, sino que, dice él, yo he trabajado más que todos ellos, más que los demás apóstoles. Y aunque no he sido yo, sino la gracia de Dios que está conmigo, dice San Pablo. ¿Por qué tú y yo mostramos poco amor? Por esto, por el desconocimiento que tenemos de nuestra miseria. Porque el demonio quiere borrar de nosotros el memorial del amor de Cristo. Por eso recuerda, hermano, ¿de dónde te ha sacado el Señor? Recuérdate de la mierda en la que estabas metido. Recuérdate de estos pecados graves en los que quizás has caído, o el quizás en el cual estás metido hoy. Y levanta los ojos a Cristo, que es el único que te conoce mejor de cuanto tú te conoces a ti mismo. Y es el único que realmente te ama, porque por ti ha estado dispuesto a entregar su vida, y la ha entregado concretamente. Por eso recuérdate, Cristo ha muerto por tus pecados, y nos renueva, nos concede la gracia de poder acceder a su perdón, no solamente con las aguas del bautismo, sino que para nosotros que ya hemos sido bautizados, poder recorrer a esta gracia por medio del sacramento de la reconciliación. Y ya una vez recordamos el amor de Dios, el perdón que hemos recibido, pues esto hace crecer en nosotros el amor. Y este amor hace todavía más que recibamos el perdón de Dios. Esta palabra está muy conectada, hermanos, con el perdón de los pecados que el Señor nos otorga a nosotros y del cual hablamos en el Padre Nuestro. Nosotros decimos, perdona nuestros pecados como también nosotros, perdona nuestras ofensas como perdonamos también a aquellos que nos ofenden. Nadie puede perdonar si antes no ha sido perdonado. Y nadie puede continuar a recibir el perdón de Dios si él mismo rechaza el perdonar a los demás. Por eso esto es un ciclo virtuoso. Donde más recibes perdón, más puedes amar, más puedes perdonar y experimentar más aún el perdón, el amor de Dios que te hace crecer en él. Por eso, importantísimo, hoy hacer memoria del amor de Cristo. Hoy conocernos más a nosotros mismos, ver lo que está en nuestro corazón y ver los brazos de Cristo extendidos en la cruz. Alabado sea Jesucristo.